13 predicciones mundiales cumplidas en febrero de 2023. Volcán submarino hace erupción en Oceanía. De un volcán allí en Oceanía, en Vanuatu, el EPI, que es un volcán, atención, submarino. Estas son las imágenes que nos llegan de lo que ocurría en las primeras horas del día de hoy. Arroja cenizas de hasta 100 metros de altura. Se había informado. Y hay un volcán en el mar, o sea, debajo del mar, que va a dar como que señales, botando, expulsando cenizas. Se va a ver algo ahí. Terremotos en Turquía dejan miles de fallecidos. Mira, veo 2 sismos fuertes en Europa. Sí. Veo 2 sismos fuertes que casi alcanzan el grado de terremoto. Sí. Mucho cuidado, Italia, Grecia, Turquía. Y un país más. Huaicos en Perú. 5,35, donde se habla de 15 personas fallecidas. Sin embargo, ya algunos medios mencionan que esta cifra habría aumentado por lo menos 40 fallecidos por huaicos. Veo también próximamente que va a estar sucediendo esto de huaicos, veo derrumbes, me sale con esta carta del loco, veo incluso personas y mascotas arriesgándose, salvando sus vidas. Sí, veo acá, esto puede ser a final de mes de enero, lo veo, probablemente no de repente en estos 15 días, sino que a finales de enero o en febrero, pero veo algo de eso, por eso que me sale mucho la energía de agua, por eso me sale el luto. Volcán japonés Sakurajima entra en erupción. Volcán Sakurajima, allí en Japón, en las últimas horas, el cráter que se llama Yowa presentó columnas de ceniza y también de humo en las últimas horas. Tenemos que decir que rige, por supuesto, una especial atención a esta situación. Sin embargo, todavía no se ha alertado. Hacia las próximas. Disculpe, se cayó una carta. Uy, un volcán. Un volcán va a hacer erupción en Asia o va a incrementar su actividad, pero veo que es un nuevo volcán que se une a la larga lista de volcanes que están haciendo erupción en Asia. Lionel Messi sufre lesión. Se retiró al vestuario después del encuentro y hoy surge la información de parte del diario L'Équipe, el más grande de Francia, de un dolor en Lionel Messi. Habla de está afectado en los isquiotibiales. Es la publicación del diario francés. No se habla de la gravedad ni el tipo de lesión. Sería una sobrecarga, con lo que... Acá detrás de todo esto me sale el as de bastos. Me indica acá que Messi tiene que tener mucho cuidado con lesiones en un futuro. La actriz Cansu Dere está con vida. La periodista de la CNN Turquía Birsen Altuntas replicó las palabras de la actriz, donde aseguraba que se está recuperando de una fractura de pie a raíz de un accidente en casa. Es una fractura de talón lo que provocó que la actriz no saliera de su casa hasta recuperarse por completo. Ahora tengo una buena noticia, la actriz, y les voy a explicar carta por carta. La actriz está con vida. Ha estado un poco mal de salud también ella, por eso es que ha estado alejada de los medios, pero se encuentra con vida porque me sale el 10 de copas aquí en su lectura. Explosión de tren y derramamiento de productos tóxicos en Estados Unidos. Este es el momento en que explotan algunos de los vagones de materiales volátiles y tóxicos de un convoy cuando descarriló en Ohio.
Ocurrió el 3 de febrero en este pequeño pueblo estadounidense llamado East Palestine, cerca de la frontera de Ohio con Pensilvania y con una... Mucho cuidado con si veo energía de tiroteo. Veo un incendio gigante también en Estados Unidos, mucho cuidado. Siento una energía como que de un incendio fuerte, pero no es de desastres naturales, sino que como que una bomba o algo así. Un loco que vaya a poner alguna bomba en... Ciclón Freddy en el Océano Índico. Y aquí está en Mozambique. El fenómeno tiene perplejos a los expertos meteorológicos, porque tras atravesar la zona, Freddy ha hecho un bucle y ha vuelto. Veo acá también como que un ciclón. Creo que ya está viendo un ciclón, pero no sé si es el mismo o va a haber otro. Sí, veo un ciclón. A cyclone in Asia or typhoon. Puede ser un tifón. Corea del Norte envía misiles al mar de Japón. 国際社会全体に対する挑発をエスカレートさせる暴挙であり、 Sí, veo como que una situación de... Se intensifica con palabras, con amenazas. Veo esta situación. Más no que de una vez vayan a atacar. Lo que sí he visto hace poco, pero no sé si pasará en este mes de marzo. He visto misiles, cosas de fuego, yendo de un lado para otro. AMLO versus Perú y Estados Unidos. Por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. ¿Nos puede dar su opinión al respecto? Muchas gracias, presidente. Bueno, que nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. Planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico. Acá veo como que discusiones entre el presidente de México y otra persona, otro presidente. Sí. Terremoto de magnitud 6.8 en Medio Oriente afecta a varios países. Y hoy la población de la zona fronteriza entre China y Tayikistán experimentó casi al amanecer un sismo de magnitud 7.2. No hay reporte de daños graves ni personas fallecidas hasta el momento. En Asia veo un terremoto, pero es en países donde siempre tiemblan. Un terremoto en Indonesia, Taiwán o el Medio Oriente, me indican mis cartas, sí. Magnitude 6 earthquake in Middle East. Se estrella el avión en el que iban 5 científicos hacia la zona de desastre ambiental en Ohio, Estados Unidos. Una avioneta se ha estrellado en el estado norteamericano, en Arkansas, poco después de despegar, provocando la muerte a las 5 personas que iban a bordo. El vuelo no comercial tenía como destino Columbus, Ohio. Todas las personas, incluido el piloto, eran empleados de FedEx, una consultora con sede en la ciudad de Little Rock. La empresa declaró que los empleados se dirigían a una fábrica metalúrgica de Ohio para evaluar una explosión ocurrida ahí. Lo que estoy viendo acá es otra explosión, un incendio gigantesco. Como que en una zona de autopista o algo así, mucho cuidado porque no vaya a provocar un accidente mayor. Algo que se repite, o sea, algo parecido a lo ocurrido en Ohio, mucho cuidado, pero en otro lugar, en Estados Unidos. Otra explosión, veo otra explosión, confirmo otra explosión. Si no es en estas 2 semanas, lo va a haber en marzo o en este año, pero de que hay una explosión va a haber otra explosión.
Mucho cuidado también, si veo a las personas que se retiran del lugar de Ohio. Mucho cuidado, siento acá explosión, pero de accidente de avión, accidente aéreo. Personas protestan contra reforma electoral en México. De personas colmaron el zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza pública, en rechazo de una reforma electoral propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vestidos de blanco y rosa, los colores del Instituto Nacional Electoral, la multitud considera que la reforma es un retroceso en la democracia. Sí. López Obrador discutiendo con otras personas. Reforma de leyes en México. Algo van a cambiar en México. Uy. AMLO corre peligro de que más adelante vaya a la cárcel, porque tiene muchas cosas escondidas.